Me han dado 30 minutos para explicaros una cosa importantísima, que es cómo comunicar malas noticias. Bueno, antes de esto, aparte de coordinadora de donación aquí de trasplantes, también he sido mucho tiempo enfermera de UCI, con lo cual el tema de dar noticias inesperadas pues es una práctica habitual. Yo os propongo en esta media hora, aparte que me prestéis toda la atención posible, os propongo un reto fuera de lo común, que es intentar abandonar el WhatsApp 30 minutos. ¿Cómo lo veis? Ya sé que estoy ya pidiendo el borde. Vamos a intentarlo, ¿no? Porque es que el WhatsApp nos quita una cantidad de presencia brutal. Pero vamos, en los cursos, con los amigos, en fin, a mí también, ¿eh? Y como os veo con el WhatsApp, os lo quería proponer. Bueno, el caso de las malas noticias. Pues ya nos dicen que eso de malas o buenas ya nos los ponen en entredicho. Hace ya unos años. ¿Por qué? Porque lo de mala o buena lo pongo yo. O sea, ¿es malo decirte usted ha debutado con una diabetes? Pues no lo sabemos, porque a lo mejor la paciente se está pensando que tiene, yo qué sé, a la fantasía del paciente dónde ha ido, ¿no? Tengo un cáncer, pues estoy diabética. Ah, bueno, mi abuela era diabética y sé perfectamente de qué va esto. O sea, que lo de malo o bueno lo pone una. Y el quitar este adjetivo a nosotros también nos quita bastante mochila y bastante drama, porque no es lo mismo, voy a comunicar una noticia, voy a dar una información y vamos a ver a dónde nos lleva esa consulta o esa entrevista, que pensar, voy a dar una mala noticia. Pues ya uno entra cargado. Digo el informador y ya luego lo que nos encontremos enfrente. Entonces pensemos ya de entrada que voy a dar una información y veremos a dónde nos lleva esta información. Claro, me decían, pero es que una muerte siempre es una mala noticia. ¿O no? ¿Quién sabe la muerte de esa persona a la familia en dónde la supone, en dónde la deja? La deja descansando, la deja cerrando un ciclo, la deja... No lo sabemos. Aunque haya un dolor, pero no sabemos si va a ser buena, mala o regular, ¿de acuerdo? O sea que ya de entrada lo de mala lo podríamos tachar. Vamos a dar información. Pero bueno, para contar un poco, ¿qué es una mala noticia? Bueno, para empezar, este tema, aunque es muy pequeñito en el programa y es así como muy humilde, que sepáis que es la piedra angular de un programa de donación. O sea, todo lo que os han explicado y os van a explicar empieza a partir de un sí de la familia. Si no hay un sí, no hay nada, se acaba. Entonces esto tiene mucha importancia de cómo nos vamos a enfrentar o a sentarnos enfrente de una familia. El tema se ha querido dar más amplio, no solo el tema de petición de órganos, de hecho yo lo voy a comentar anecdóticamente, sino comunicar noticias. Bien, ¿qué diríais que es una mala noticia? ¿Qué es para vosotros una mala noticia? Mira, una mala noticia, os voy a preguntar mucho, ¿eh? Ahora os voy a dejar pasar sin responder, pero os voy a preguntar para pasárnoslo bien. Una mala noticia es todo aquello que modifica la expectativa del que escucha. Así es. Es decir, si yo he quedado con una amiga para ir a un concierto y le digo, mira, tengo un examen, me pilla el toro, me quedo en casa, ostras, tía, me dejas colgada. Eso es una mala noticia. Y estamos hablando de un concierto. Por lo tanto, una mala noticia no es siempre una cosa de muerte. Tiene usted un cáncer, no. Una mala noticia es todo aquello que modifica la expectativa del que escucha. Por supuesto, dentro de eso hay una gradación. Están las cosas llevaderas y están las cosas donde hay que tomarse ya más importancia, ¿no? Son asuntos más importantes, pero las malas noticias, os lo quiero decir, son muy frecuentes. Ahora, las malas malísimas son las menos. Esto de la mala noticia también depende, aparte de la expectativa que tiene el otro y entonces la adaptación que va a tener que hacer a esa expectativa que tenía montada, también depende mucho de... Yo es que como me lo sé de memoria, pues ya voy sin presentación. Esto es lo que decía, que el sí es el primer paso. Bueno, pues además de esa adaptación que el que escucha va a tener que hacer por esa mala noticia que yo le he dado, sobre todo hay implicados dos aspectos. Uno es la inoportunabilidad vital, es decir, una mala noticia de una rotura de un menisco 10 días antes de la boda de mi hermana, pues es una muy mala noticia. 10 días después, bueno, vale, me da igual. ¿Me explico? O sea, que a veces la mala noticia depende del momento vital de uno y muchas veces depende de, también, fijaos, la compatibilidad con mi vida laboral. Es decir, 2 dioptrías para mí son unas gafas, 2 dioptrías para un piloto, pues es un quiebre en su vida profesional, que eso ocupa también mucho de nuestra vida, lo profesional. Por eso digo que la mala noticia es siempre muy relativa. Así que desdramaticemos este asunto. Vale. ¿Las tenemos que dar las malas noticias? Que es lo típico de no se lo digamos, va a sufrir mucho. Siempre hay que dar
una información. Siempre hay que dar esa información, esa noticia. Primero porque legalmente estamos obligados. Pero nosotros ya vamos por encima de la ley. No es solo una cuestión de ley o legal, es una cuestión ética. Es una cuestión de humanización de la sanidad. Tenemos que darle información. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Mira, porque sin información no hay autonomía. Si yo sé lo que me pasa, podré tomar decisiones consecuentemente. Es decir, si yo estoy pensando, lo digo porque me pasó la otra vez, ir en Jueves Santo al supermercado, que es el día que tenía libre, y me lo encuentro cerrado. Claro, no podía tomar una buena decisión porque no tenía la información. Si yo hubiese tenido la información, me lo hubiese montado mejor, no que mejor, más eficazmente, porque me encontré la puerta cerrada. Con esto me explico que si el paciente no sabe de qué va su proceso de salud, no puede tomar decisiones oportunas y lo tenemos hecho pues como una cabra sin saber muy bien qué decidir sobre su vida, su familia, sus asuntos laborales. Por otra parte, porque el conocimiento de su situación le permite compartir y ser acompañado. Eso que es tan importante en cualquier proceso, ser acompañado por un familiar, por el principal cuidado, se suele decir. Por otra parte, siempre se entera. Es un secreto incómodo y muchas veces la gente, yo lo digo como experiencia en UCI, bueno, mucha gente, algunas personas se han llegado a morir en soledad. Mire, yo es que de esto no puedo hablar con mi familia porque les causa mucho dolor. Cuando toda la familia lo sabía perfectamente. ¿Por qué no? Háblenlo, si lo sabe todo el mundo, si esto es evidente. O sea, que el paciente siempre se va a enterar. Esto me refiero a un proceso grave. El paciente es el primero, o el individuo es el primero que piensa en lo peor, pero si a veces nos ven un bulto, un quiste en la mama, y nos vamos a casa pensando ya en truenos, hasta que una semana después nos dan el resultado y decimos, o sea que el paciente siempre, normalmente siempre, piensa en lo peor. ¿Vale? Por lo tanto, la información va a ayudar a que el paciente adapte esa fantasía ilimitada a la realidad. Esto es lo que hay. Y a partir de aquí tomo decisiones. Y a partir de aquí me dejo acompañar por mis familiares o amistades. ¿Qué quiero realmente evitar cuando no quiero dar una información? Quiero evitar la emocionalidad o el desbordamiento emocional del paciente o el mío. Ojo, ¿vale? Que cuando yo empecé en UCI, me acuerdo que al principio me generaba mucho estrés cuando venía un accidente de tráfico y decía, madre mía, no sé si voy a saber hacerlo. Después de 7 años, estuve 13, a mí ya los accidentes de tráfico no me generaban ansiedad. Lo que me generaba ansiedad eran los enfermos terminales conscientes. Porque claro, te generaban un espejo y una cantidad de preguntas que, Y de hecho, muchos enfermeros muy veteranos, la familia la seguían echando fuera, cuando podían acompañar perfectamente a ese enfermo terminal, pero no era por el enfermo terminal, era por sostener a la familia. Me refiero a sostener la emoción, el duelo, la tristeza. Se hacía durísimo al personal. O sea, ¿qué quiero evitar si me cae una información? Pues a mí, mayormente. Hay que darlas siempre, pues mira, nos dan 2 excepciones para darlas. Una, cuando el paciente ha dicho no quiero saber nada más, y hay formas de decirlo, no quiero saber nada, no me cuenten nada más. Y cuando se piensa que el dar esa noticia va a provocar realmente un daño muy importante en el paciente. En estos 2 casos, cuando un paciente nos dice no quiero saber nada más, a mí infórmeme usted de esto y de esto, lo demás lo dice mi familia, en ese caso tenemos que estar siempre pendientes en las siguientes entrevistas o encuentros de si quiere saber algo más. Es decir, la necesidad de información de cualquier persona varía a lo largo del tiempo, no es siempre la misma. Entonces, si yo al siguiente encuentro le digo, ¿usted quiere saber algo más de esto? ¿Quiere que hablemos sobre este tema o sobre otro? Vamos a ver lo que nos dice el paciente. Eso en el primer supuesto. Y en el segundo, es que si se lo digo se va a quedar destrozado. Bueno, pues ayudemos al paciente, avancemos con él para que esté preparado para recibir esa información. Por lo tanto, estos 2 supuestos no son puntos finales, son puntos y seguido. A lo mejor alguien se está preguntando, pero cuando voy a dar yo una mala noticia, yo no soy médico, la información médica no es mía. La información sanitaria, la información de mi trabajo enfermero, la información en una consulta de atención primaria, es muy abundante vuestra oportunidad de practicar esto, no solo de practicar, sino de enfrentaros a preguntas incómodas. O sea, esto no es ni muchísimo menos una cuestión médica, esto va a ser habitual en vuestra práctica. Por eso es tan importante que aprendáis a hacerlo, porque ya no solo vais a ayudar al paciente, sino que os va a ayudar también a liberaros de ansiedad y a llevar mejor estas situaciones tensas dentro de la jornada. Hay que darlas siempre
tenemos solo esas dos excepciones, cuando el paciente se niega a recibir más información y cuando pensamos que le vamos a provocar un desastre. Pero ya sabéis que son puntos y seguidos, no son puntos finales. También tenemos la familia, ¿no? Cuando viene la familia, no hay que decir nada, no esto a mi padre, que esto que no lo sepa. Mirad, nuestra obligación es siempre con el paciente, con el usuario. Es nuestra primera obligación. Por supuesto que en la escuela, en la facultad de enfermería nos enseñan ahí a calzador el tema de la atención en holística, la comunidad, la familia, por supuesto. Y hay que ser igual de delicados para informar tanto al paciente como a la familia. Si tenemos una familia que se opone a dar información, habrá que preguntarles a la familia. Pero ustedes, ¿por qué se niegan a que esto ocurra? Si usted fuera su padre, ¿le gustaría que le engañaran? ¿Cómo podemos ayudar a su padre a que pueda coger esta información? ¿Vale? Vamos a trabajar con la familia. Nos interesa mucho. Primero porque supone un puente fantástico para llegar al paciente y al resto de los familiares. Es decir, si yo tengo un familiar aliado, un principal cuidador aliado, me ayuda mucho a que la información que yo estoy dando llegue al resto de la familia, hace de puente. Y también le ayuda al paciente a que cuando yo ya no esté, yo o el personal sanitario, esta persona tenga un familiar, alguien de referencia, a quien preguntarle, ¿me puedes explicar lo que me acaban de decir? Porque no me he enterado. ¿Qué decidimos? Le ayuda a este usuario, a este paciente, también a entenderse, a entender y a tomar decisiones. Por lo tanto, una familia informada y colaboradora, imprescindible. Y no me refiero a los 20 miembros. 1, 2, suficiente. ¿Vale? Tendremos que localizar el principal cuidador. Ahora veremos eso. ¿Cuándo dar una mala noticia? Primer paso. Nunca decir nada sin que estemos completamente seguros. Es decir, ¿cuántas veces a mí me han dicho, no sé si es una anécdota o una leyenda negra, es decir, coño, he ido a urgencias y me han dicho que a lo mejor era un preinfarto o un angor y luego eran gases? Por Dios, menuda tarde me he pasado hasta que me han dicho el diagnóstico. Eso no se puede hacer. Es decir, esto puede ser un infarto o gases. No, espérate, confírmalo, haz pruebas, haz un electro y luego ya di lo que tengas que decir. Pero nuestras hipótesis al paciente le pueden suponer mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces vamos a decir la información cuando estemos seguros o seguras de ella, no antes, ¿vale? Eso para empezar. ¿Cómo darlas? Pues mirad, Buchmann es un oncólogo o un hematólogo inglés que hace ya muchísimos años hace un protocolo de 6 etapas, con lo que piensa él que debe ser esta dación de información. Por supuesto, como todos los protocolos, pues nos ayuda, nos ordena, nos da información y luego habrá que adaptarlo a cada paciente, ¿no? Es como cuando te lees un protocolo de coger una vía periférica, pues sí, protocolo, objetivo, material, y luego llegas a un brazo y dices, bueno, pues todo ese protocolo lo tengo que adaptar a este brazo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Nos habla de 6 etapas y el primero nos dice preparar el contexto físico más adecuado, la ocasión en la que el paciente esté receptivo y predispuesto a la escucha y el entendimiento. Momento idóneo. Nos dice que el paciente, si es posible, que no esté con sueño. He pasado unos apuntes maravillosos, lo digo por si no queréis estar apuntando. Que quien quiera apuntar, que apunte, ¿eh? Momento idóneo. Nos dice que el paciente no esté con sueño, que no esté con dolor, que esté sereno emocionalmente y mejor con luz diurna. Eso como momento idóneo. Compañía, siempre que esté acompañado, lo mejor, por el principal cuidador. Porque como os decía, cuando nosotros nos vayamos de la habitación, ese principal cuidador le ayuda, le sirve de soporte para que le vuelva a explicar lo que le explicaron, para decir, pero esto qué quiere decir, etc. ¿Vale? Compañía siempre dicen 1 o 2 familiares, más no, ya más puede ser multitud. Lugar, también nos dicen, mejor no en espacios públicos, no en pasillos, no en una sala, por varios motivos. Primero, por proteger la información que se está dando, ¿vale? Eso por una parte. Segundo, por dar cabida a una reacción emocional. Si uno quiere derramar una lágrima o poner cara de susto, en fin, tener un poco de privacidad. Incluso nos dicen, si estuviéramos en urgencias y lo único que podemos hacer es correr una cortinilla, la corremos, porque da sensación de privacidad, aunque solo sea la sensación. ¿Vale? Teléfono, nos lo desaconsejan totalmente. En alguna película americana que yo he visto que levantan el teléfono y le dan el resultado de una prueba y cuelgan y jamás, ¿no? Porque por el teléfono nunca sabemos el lenguaje no verbal de la otra persona y lo que está viviendo. No tenemos ni idea de qué es lo que le está pasando.
y calentar la situación preguntándole, ¿se siente con fuerza para charlar un rato sobre su enfermedad? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se acuerda de quién soy? Yo soy fulana, este es mengano, ¿vale? Calentar un poco la situación. Vale. Eso conforme el momento. También nos dicen los apuntes que seguramente las personas que han recibido una noticia impactante recuerdan quién, cómo y dónde. O sea, como que esto es importante. Como que aparte de decirle usted tiene un cáncer, por ejemplo, recuerdan perfectamente dónde, cómo, quién. Esto es importante, las maneras. Las maneras son muy importantes. El segundo paso del protocolo este que nos dice es el averiguar cuánto sabe el paciente. Antes de hablar, preguntar. Esto sirve para todo. Para entenderse con el novio, para entenderse con el padre. Antes de hablar, preguntar. ¿Usted qué sabe? ¿A usted qué le han dicho de su procedimiento? ¿Usted qué piensa que le está pasando? Para saber por dónde anda el usuario, ¿vale? A lo mejor nos encontramos un usuario con mucha necesidad de información, a lo mejor nos encontramos un paciente que ya va por delante, ¿vale? Nos marca el punto de partida, porque no se aconseja partir de cero. No, habrá que partir del cero del paciente. Ya os digo, si es una información que necesita una información muy básica o ya estamos en un C2, ¿no? Vale, no entrar en contradicción. Esto es importante. A cada paciente le atienden un equipo, madre mía, multidisciplinar. El internista, el radiólogo, el hematólogo o el traumatólogo. Se trata en lo posible de que todos digamos lo mismo, porque si no, ya lo habréis visto en las prácticas o en vuestra práctica laboral, que al paciente le genera mucho desconcierto que cada profesional que se le acerca le dice una cosa un tanto diferente al otro. Y es verdad que es inevitable, porque cada uno tiene su opinión sobre el procedimiento, pero hay que intentar presentarnos como un equipo lo más compacto posible para dar seguridad al paciente. Vale, ¿esto cómo se hace? Como os decía, ¿a usted qué le ha dicho el traumatólogo? ¿O a usted qué le dijo el hematólogo? Intentar coordinarnos y no entrar en contradicción con lo que le dijo otra persona. Esta mañana entrego yo una muestra en el laboratorio y oigo que le dice el auxiliar, esto quien se lo ha explicado muy mal. Madre mía, no podemos hacer eso. Pues mire usted, no le hubiera hecho falta que se hubiese traído todo el tarro de orina, pero bueno, no le sobra, ya está. Pero no decirle, esto quien se lo dijo muy mal. Eso no puede ser. Porque al usuario le damos la impresión de, pues aquí, el que entra me cuenta una historia. Vale, no entrar en contradicción. La información verbal nos dará pistas del paciente si cuando yo le estoy explicando algo, si me pone cara de incógnita, de seguirme, de estrés, de ansiedad, de qué pasa. Nos va a dar mucha información de dónde está esa persona para recuperarla. Un paciente silencioso. Al igual que os decía que hay pacientes que dicen, a mí no me explique más, también nos vamos a encontrar pacientes silenciosos que miran a la ventana, que están como distraídos. Nos dicen los apuntes, no desesperéis con los pacientes silenciosos, es decir, primero averiguar cuál es la causa de su abstracción. Y os podéis encontrar que están preocupados porque tienen el móvil descargado y les va a llamar la hija. Y eso les impide estar a lo que tú le estás contando. ¿Qué le sucede? Pues mire usted, es que estoy preocupado, no se preocupe. Le busco un cargador, se lo enchufo, hablamos ahora, ¿podemos hablar? Sí, ¿vale? Primero averiguar si es que el hombre o la mujer lo sabe, la causa de su abstracción o de su nerviosismo, ¿vale? Si no pudiésemos solucionarlo, porque se nos escapa de nuestras posibilidades, pues en las próximas entrevistas estar pendiente de esto. ¿Quiere usted hablar hoy? Podemos avanzar en la conversación. ¿Quiere que le cuente los detalles de la terapia? ¿Vale? No darlo por perdido a este paciente silencioso. Nos orientará además sobre el nivel educacional y capacidad de expresión del mismo, por tanto, sobre el lenguaje, palabras técnicas de comunicación que debemos emplear. Vale, sigo. Voy un poquito deprisa porque tengo un poco de tiempo. La tercera etapa es averiguar lo que el paciente quiere saber, concordar lo que queremos decirle con lo que éste quiere saber. Bien, nos dicen que la información que demos tiene que ser como un traje a medida. Es decir, ni muy pequeño, que el paciente se sienta muy cómodo y dudoso de aquí me faltan datos, ni muy grande, que el paciente piense, yo no quería saber tanto, no sé qué hacer con toda esta información, ¿vale? Tiene que ser un traje a medida para cada paciente. Y esto nos lo va a decir, como os decía, lo que nos va a preguntar, su actitud física, su lenguaje no verbal, si nos está mirando o si está distraído o si nos está diciendo, pero esto, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiere saber sobre su enfermedad? ¿Quiere que le explique algo de su enfermedad?
todo eso que os he puesto de preguntas, de ejemplos, ¿no? ¿Le gustaría que le explicara todos los detalles sobre su problema o hay alguien más a quien le gustaría que se le contara? Ahí también estoy dando posibilidad de que todo el peso de la información no descanse en él, sino que pueda descansar en otra persona, por ejemplo, ¿no? O ¿le gustaría que le dijese todos los detalles de su proceso o preferiría solo conocer el tratamiento? Ahí también estoy diciendo que hay muchas posiciones válidas. Está el que quiere saberlo todo y el que quiere saber poco. Todo es posible. Vale. Claro, alguien puede decir, es que si yo entro preguntando esto, ya estoy diciendo que aquí está pasando algo. Pues sí, es que está pasando algo. Pero también le estoy ayudando al paciente a que se sitúe, a que se posicione, oye, esto es serio, vamos a poner atención. Por último, también cuánta información es capaz de asimilar en cada entrevista. Y esto también nos sirve para muchas cosas. Mirad, no solo es qué tipo de información quieres saber, sino cuánta puede asimilar en cada encuentro. Y esto sirve también para romper con una pareja, para muchas cosas. Es decir, yo tengo una hogaza así de grande que contarte, pero toda la hogaza de una sentada no te la vas a poder comer. Pues entonces vamos a partirla en rebanadas digeribles y asimilables para el paciente. Y cuando tú hayas digerido esta rebanada, pues en un siguiente encuentro, pues te cuento la siguiente. Y así hasta que yo vea que tú puedes ir asimilando. Se trata de no dejar al usuario, al paciente, en un shock emocional, sino de hacérselo asimilable. Eso sería un buen comunicador de noticias. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir rebanando la información. Alguien diría, ¿y cómo sé yo hasta dónde puedes saber? Pues eso se puede saber por lo que te pregunte o por la reacción emocional que se esté dando en ese momento. Pero como os decía, los deseos de información van cambiando habitualmente a lo largo del tiempo, o sea que aquí tenemos que ser flexibles con lo que el paciente pide, ¿vale? Y con lo que nosotros vamos a darle. Compartir la información. Esta sería la cuarta etapa, si no me equivoco, la quinta, según el resultado de la fase anterior. Vale, en todo acto comunicativo siempre hay dos vertientes. Una, la información, los datos que yo estoy dando, y otro es el componente relacional, es decir, simplificándolo, cómo me cae la persona que me está contando esto. Si yo veo actitudes de pausa, de comprensión, de paciencia, de querer entendernos, yo voy a entender seguramente mucho mejor lo que me cuenta esta persona. Si yo veo actitudes de altanería, de mire usted esto no lo va a entender porque no es sanitario, no le voy a comprar lo que me está contando, o sea, me va a caer mal. No sé lo que me estás diciendo. De hecho, del proceso relacional depende la información que venga después. ¿Me explico? O sea, de cómo me caigas tú va a depender si te escucho o no te escucho la información que venga después. Por lo tanto, es importante saber en qué actitud me posiciono yo delante del paciente. Y ya os digo desde ya que lo suyo es alienarse con el paciente y decirle sus intereses, sus preocupaciones son las mías. Y ahora vamos a empezar a hablar, ¿vale? ¿Qué aspectos informativos y educacionales van a ser tratados? Esto nos dicen, por ejemplo, yo pienso en una consulta de atención primaria. Hoy, ¿hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar a contarle esto y esto. Pues vamos a por ello. Marcarnos un poco, como os decía, las rebanadas de pan que yo le voy a ir dando a esa persona. Por supuesto, hay que tener en esta etapa mucha atención a que el paciente tiene derecho a tomar decisiones. Esto es una cosa que nos lo cuentan mucho, pero luego hay que vérselas. Porque cuando un paciente nos dice, pues mira, así no, yo quisiera ser asado, ¿qué es lo primero que uno se topa? Pues con la frustración del profesional. De decir, a que no lo vamos a hacer como yo quiero y como está protocolarizado y como... Pues no, en este señor lo vamos a hacer de esta otra manera, ¿vale? Y en ese aspecto tenemos que ser como cañas de bambú, sin perder la firmeza de nuestra profesionalidad, pero siendo adaptables a lo que decía el paciente. Lenguaje. Y aquí nos dicen veracidad versus delicadeza. Yo voy a decir verdad, claro que sí. Da mucha rabia cuando una mala noticia, ya sabemos que mala, no la quieren envolver en papel de regalo, no la quieren positivar. No, una mala noticia o una noticia que cae mal, cae mal. Lo que vamos a tratar es de que se asimile lo mejor posible. Pero si cae mal, cae mal. Una enfermedad o cualquier otra cosa. Entonces habrá que cuidar ese equilibrio entre veracidad y delicadeza. Y nos dicen, muy importante, desdramatizar este asunto. Me acuerdo que en unas jornadas, en la última conferencia, pues, vino un clown, un payaso,
Y, entre otras muchas cosas, nos invitaba a comenzar todas las frases con afortunadamente, ¿no? Pues, por ejemplo, dice, venga, un ejemplo. Te tienes que poner a dieta. ¿Cómo se lo dices a una persona? Pues mire usted, se tiene que poner a dieta, pero afortunadamente hay una variedad de productos alimenticios y yo voy a estar aquí para ayudarle. ¿Qué suerte tiene usted de estar en este momento, en esta consulta y tenerme a mí? O nos decían, venga, pues nos van a recortar el sueldo. ¿Cómo lo decís? Bueno, pues pudimos empezar todas las frases por afortunadamente nos van a recortar el sueldo, pero seguimos teniendo 12 al año, aseguraos. Vale, pues, ¿qué se trata? Ya os digo, no se trata de volver un caramelo, pero intentar al paciente decirle, ¿es un tratamiento doloroso? Pues sí, pero afortunadamente hay todo un abanico de analgesia que está a su disposición. Y yo voy a estar atento o atenta a que a usted no le duela. ¿O este proceso va a ser largo? Pues sí, es un proceso largo, pero afortunadamente tiene una sanidad pública que le apoya y a su disposición. ¿Me explico? No se trata de hacer una rebaja, pero también de decir, afortunadamente hay herramientas. No le vamos a dejar ahí en el arrabal. Una pregunta muy típica, pronósticos, ¿cuánto le queda? ¿Meses, años? Es una pregunta muy tentadora, ¿no? O cuando estaba yo en la UCI, ¿pero cuánto le queda? ¿Horas, días? Bueno, eso primero hay que tener una bola adivinatoria para saberlo, eso para empezar. Pero bueno, es una pregunta tentadora. También es muy tentador decir, no se preocupe, mucho ánimo. A mí eso me ponía enferma cuando había ya un enfermo desahuciado, que un compañera le dijera, ánimo, no se preocupe. Sí, me preocupo, claro, me preocupo. Entonces, siempre nos aconsejan, no, siempre hay que dejar una puerta a la esperanza. Vale, bien, pero cuando hay un paciente que ya no hay nada que hacer terapéuticamente hablando o curativamente hablando, hay otras muchas cosas que podemos hacer para asegurar un buen cierre, una buena despedida. Entonces, cuando yo no puedo decirle a esta persona, va a vivir años, cuando yo no se lo puedo decir, le puedo decir, mire, tal vez el final esté cerca, pero yo le aseguro que voy a estar atenta a que sea confortable, sin dolor, que esté acompañado, que ustedes estén informados y que puedan despedirse digna y cuidadamente. A eso sí me puedo comprometer, ¿vale? Silencios. Los silencios en los apuntes veréis que nos recomiendan mucho. Silencio para dejar que el paciente asimile lo que le estamos contando, ¿vale? No podemos ser metralletas. Vamos a dejar un silencio. Silencio para que brote una lágrima o un pensamiento, lo que fuera, el paciente lo pueda atravesar y seguimos hablando. Vamos a darle tiempo. Es como que pase la bola, ¿no? Por lo tanto, los silencios son importantes y los podemos sostener perfectamente. No hay que seguir hablando, no hay que rellenar espacio. Nos dicen, ayúdalos de material, porque cuando tú te vas o cuando nos vayamos nosotros, pues muchas veces el paciente sí que echa de menos o es útil tener algo en lo que fijarse, un dibujo, un tríptico, algo. Porque ya os digo que cuando uno está en un impacto emocional del tipo que sea, grande o pequeño, nos quedamos todos un poco tontos, un poco sordos, todos. Y un lenguaje sencillo no garantiza la comprensión. Aunque nosotros queramos hablar y esté recomendado frases cortas, palabras sencillas, no asegura la comprensión. Por lo tanto, estará bien preguntarle, ¿me estoy explicando? ¿Usted qué ha entendido lo que le estoy diciendo? ¿O me podría explicar con sus palabras lo que ha entendido para yo saber si necesita más información, si me estoy explicando bien? ¿Vale? Sigo. Muy importante, responder a los sentimientos del paciente. Una mala noticia bien comunicada puede fracasar si el profesional no desarrolla adecuadamente esta fase. ¿Esto qué es? Esto es sostener la emoción que ha producido esa información, la que sea. No sabemos lo que va a pasar. Si no soy capaz de sostenerla, no la des. ¿Sostener qué quiere decir? Pues permitirla, reconocerla en el otro y hacerla normal. Es normal que se emocione. Yo también lo haría. Es normal que se quede preocupada. La sostengo, la reconozco y la normalizo. Y aquí os pongo, a veces es útil no hacer nada, porque parece que tenemos que siempre hacer cosas. Pues hay un no hacer activo. Hay un no hacer activo si yo me quedo en un silencio de comprensión, ahí, sosteniendo el momento. No estoy haciendo nada, simplemente es un tema de presencia, de estar. Mientras que la otra persona pues necesita coger un Kleenex o... no lo sabemos. O un acercamiento corporal, o os dice muchas veces un tocar. Y ahí nos quedamos.
hasta que esa persona se recupere y podemos seguir hablando. O sea, que no siempre se trata de hacer. A veces es una cuestión de presencia. Y si ocurre un desbordamiento emocional, que es lo que más tememos, ¿no? Y si se pone a gritar, y si se enfada, y si... A veces ocurre. Pues mirad, el desbordamiento emocional normalmente suele tener una vida breve, se autolimita, uno explota, y si el profesional que tiene delante sabe sostenerlo, normalmente se autolimita, solo. Nos aconseja no calmar, no decir, oiga, usted no se altere, o en ese momento tocar, no, cuando una persona está alterada, me refiero a alterada incluso agresiva, ¿vale? Vamos a dejar que se desfogue, vamos a darle un minuto, incluso que él sienta que tiene permiso para ese desfogue. Y ya veremos cómo en la mayoría de las ocasiones se vuelve a recolocar. Oye, discúlpenme ustedes que, mire, me ha sentado fatal lo que me ha dicho, ¿vale? Para esto también es muy importante, que se peca mucho, no sentirlo como algo personal. Es decir, yo a veces he comprobado, porque ustedes tienen la culpa, porque ha sido un error suyo, porque ese paciente o ese familiar, mejor dicho, no me lo está diciendo a mí, a Maite, se lo está diciendo a la vida, al sistema sanitario, a que pierde un hermano. Entonces es importante en ese momento no personalizarse y decir que yo... No. ¿Vale? Porque ya nos metemos en una cosa que nos salimos del sitio. Entonces, cuando encontramos este tipo de reacciones es importante saber que no me está hablando a mí, le está hablando a un otro, ¿vale? Para no cargarme yo de orgullo y de enfado y saber seguir manteniéndome en mi lugar. Eso es muy importante y ya lo veréis que a veces os va a olvidar y vais a ver a compañeros que se les olvida y que entran en un rifirrafe personal que no corresponde, ¿vale? Piensa que el objetivo de esa conversación es mucho más importante que el momento en el que uno pierde un poco los estribos. El objetivo es superior a eso. Mantén la calma, el control emocional, ¿vale? Y sobre todo lo que os digo al final, esto más que cuando hay agresividad con el llanto, porque muchas veces cuando yo me he acercado a una entrevista para pedir órganos, yo muchas veces me emociono, decir, madre mía, qué momentazo. ¿Cómo me podría mantener en mi sitio? Pues muchas veces pienso, esto es muy triste, pero está fuera de mí, no pertenece a mi vida. También para en un momento dado distanciarme y poder seguir haciendo mi trabajo. En fin, hay varios trucos según lo que nos encontremos delante. Sobre todo no personalizar, no es cosa mía. ¿Me explico que esto no es cosa mía? Para la reacción, ¿es socialmente aceptable la reacción de este paciente? Me refiero, ¿es socialmente aceptable empezar a llorar, tirarme al suelo? Pues sí, puede pasar. Y de hecho, en una ocasión me pasó. Es socialmente aceptable. Bastó con dejarlo unos segundos, ponerle una mano en el hombro y ayudarle poco a poco a levantarse y sentarla en una silla. No hubo que hacer nada más, ni decir, por favor. No. ¿Es socialmente aceptable que me agreda? Bueno, eso sería el último caso. O que lance una silla contra la pared, pues eso ya no. A lo mejor ahí ya me tengo que poner firme, ¿vale? Entonces veremos qué es socialmente aceptable, por decirlo así, y qué es lo que no puedo consentir. Y por otra parte, ¿esa reacción es parte del problema o es parte de la solución? Es decir, que alguien coja un botellín y lo tira al suelo y luego se calma. ¿Es parte de la solución? Sí. No se preocupe, llamamos a la limpiadora y lo friega. ¿Se está embroncando más? ¿Es parte del problema? Pues entonces a lo mejor sí que tengo que hacer algo. ¿Me explico? ¿Existe alguna intervención que yo pueda ayudar? También nos decían que cuando un paciente o cualquier persona grita es porque tiene la sensación, real o irreal, inventada, lo que fuera, de que no se le escucha. Entonces, cuando a mí alguna persona me viene subida de tono gritando, yo muchas veces le digo, le escucho, le estoy escuchando. Y se van bajando. Porque estoy diciendo, te escucho, no hace falta que levantes la voz. Por ejemplo. Y si no, pues llamamos a seguridad, pero de verdad que creo que no he tenido ninguna ocasión que hacerlo. Planificación y seguimiento del proceso. Consensuar un plan terapéutico que permita un alto grado de cooperación del paciente. Y para eso nos vamos a ofrecer disponibles, es decir, yo cada vez que hable le voy a decir al paciente cuándo va a ser el siguiente encuentro. Y no lo voy a dejar colgado a ver si viene mañana o pasado.
volvemos a hablar en 2 días. Adaptabilidad, ya os decía, porque cada vida tiene sus circunstancias, cada paciente tiene sus circunstancias, y seguridad, eso siempre. Yo soy un profesional, no soy un amigo enrollado que da buenos consejos, soy un profesional de la sanidad y le voy a aconsejar lo mejor. ¿Puedo dar una mala noticia? ¿Qué es lo primero que decíamos para saber si puedo dar una mala noticia? ¿Os acordáis? Por ejemplo, muy bien, que yo pueda sostener al paciente, efectivamente. Otra condición que hemos dicho. Muy bien, efectivamente, estar segura de lo que voy a decir, ¿vale? No andar con hipótesis. Más. El tema de la actitud. Ojo, si voy con prisa, hago todo lo que tengo que hacer primero y voy al final de la mañana o cuando sea, ¿vale? ¿Cómo voy? Voy cansado, voy hasta la nariz, voy enfadado con mi jefe, voy impaciente, ¿cómo voy? Primero, revisar la actitud con la que voy a entrar a la habitación. Segundo, estar muy seguro de lo que voy a decir. Tercero, si soy el informador habitual, muchísimo mejor. Si no lo soy y el tema tiene espera, prefiero decírselo al informador habitual y que lo comunique mañana. ¿Me explico? Para que el paciente no esté recibiendo gente nueva día sí día no con información. Si no tiene espera a la información, si puedo hacerme acompañar del informador habitual, mucho mejor, ¿vale? No con prisa, como os decía, y eso viene muy bien sentarse. Yo muchas veces cuando alguien me dice, como ahora estoy supervisora, me dedico a recibir quejas, y cuando me dicen, el familiar de la cama tal quiere hablar contigo, y en la habitación yo muchas veces me siento, siéntese, y nos sentamos los dos. Y ya con eso, baja, la intensidad del encuentro baja. Porque ya le estoy diciendo, no tengo prisa, cuénteme todo lo que me quiera contar. Hay que ir sin miedo a las preguntas, hay que ir con firmeza, con serenidad. Y el miedo también lo quita el saberse lo que le voy a decir. Y solo si soy capaz de mantener la emocionalidad que puedo desatar. O yo no, la información. ¿Cómo se puede aprender? Ya estamos terminando. Primero, observando a experimentados. Yo muchas veces cuando vamos a pedir los órganos me meto con el médico coordinador que lleva ya toda su vida en esto y observo cómo lo hace, qué frases utiliza, cómo entra, cómo le saca el tema, para copiarme. Y yo ya muchas de las cosas que hago las he copiado de Eugenio Palazón, que lleva muchísimo tiempo. Luego con tema de roleplaying, practicando, eso que parece una tontería, pues te metes en el papel hasta el fondo, totalmente, y te crees tú que eres la enfermera y te crees tú que eres el paciente, dramatizando. Y por último, practicándolas, es decir, saliendo a la plaza, ¿vale? Desde un PowerPoint o desde una silla no se aprende nada, hay que practicarlas. Así es que, si os preguntan si aún hay una oportunidad, no dudéis en hacer un intento, ¿vale? Conclusiones. No poder curar no significa que no se pueda ayudar. Podemos hacer muchas cosas, aunque no sea curar. El objetivo no es evitar el dolor, sino evitar un mayor impacto psicológico y facilitar la asimilación de la información. ¿Os acordáis de esa rebanada? Si se da una mala noticia de forma adecuada, puedes evitar dejar al afectado en un grave estado de confusión e incomprensión de lo sucedido. Además de dar la mala noticia, intenta ofrecer información de los pasos necesarios que se deben emprender desde el mismo momento. ¿Y ahora qué hago? Y es un proceso bidireccional, no os olvidéis nunca, es un baile de dos y requiere aprendizaje. Pues yo creo que me he adaptado a los 30 minutos. Ya está. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, algo que... Como no me cabía aquí, no lo he puesto. Pero os quiero decir que cuando se piden los órganos, cuando tenemos que transmitir, bueno, sí, la defunción de alguien y a continuación pedimos los órganos, porque el curso va de esto, deciros que también se tiene que hacer en dos partes como muy diferenciadas. Por una parte, distinguimos muy bien que hay una muerte cerebral, que es un proceso irreversible, que aunque vea a su familiar respirando, no está respirando él, está respirando con ayuda de una máquina. O sea, diferenciar muy bien. Esto es un proceso irreversible de defunción, no hay vuelta atrás. Y a continuación, me da usted los órganos, ¿vale? Porque la duda que hay siempre, o que se genera mucho, de si mi familiar está respirando y el corazón le late y usted me está pidiendo los órganos, como que me lo van a matar para poder sacar. Eso es una duda que se genera mucho. Entonces siempre hay que diferenciarlo muy bien en la entrevista. Por una parte, el médico intensivista suele informar de la defunción
y del proceso irreversible de muerte cerebral, y después decir, tiene la posibilidad de que su familiar, de Rafa, de Fernando, de Merche, se vaya dando vida a 3 personas si donan los órganos, y que no haya confusión de estos dos momentos. No cabía, pero lo digo. Mira, con el tema de esto de rebanar la información y que la familia la pueda sostener, cuando ya hay un paciente que está desahuciado, que el proceso que es irreversible, normalmente el intensivista, ya hablamos con el intensivista, el médico coordinador de trasplantes, para decirle, mira, hay que decirle a la familia esto, que la muerte cerebral es ya un hecho, bla, 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 para que ya la familia lo asimile. Primero hay un primer encuentro con el intensivista, se deja pasar a lo mejor 1 hora, hora y media, se dice llame usted a sus familiares, etcétera, y ya salimos los 2 equipos. Sale el intensivista para decirle, se confirma la noticia, en fin, esto es cuestión de tiempo, no hay nada que hacer, y al mismo tiempo entra el coordinador de trasplantes a continuación en la misma entrevista. Normalmente, como la familia que hay en esa salita de UCI suelen ser 3-4, entra toda la familia. O sea, nunca nos hemos encontrado que haya 20. 3-4, entra. Incluso si hay algún familiar importante, un hijo, un hermano, alguien importante que no esté y la familia duda, se dice, mire, si quiere, consulte con este familiar y en media hora nos volvemos a ver. Incluso se le da ese tiempo. También hay que dar una sensación de vamos con prisa, porque no podemos dilatar el tiempo, pero bueno, tienen tiempo para pensarlo, no vamos a atropellar a nadie. Eso también se suele hacer. Llamen, hablen con el hermano y nos vemos en media hora. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.